Escritura, segunda carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo número 5, los versos que van del 11 al 18. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 5, versos del 11 al 18. Vamos a hacerlo como ya les mencioné, de forma alternada. Yo inicio en el verso 11, ustedes en el verso 12, y así hasta que juntos nos reunamos en el versículo número 18. Y dice así la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también les sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino nos damos ocasión de gloriarnos con nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos ciñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos en la carne, y aun si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Hoy amaneció nublado el día, más fresco, ¿verdad? Está fresco, dirían por ahí. La sombra del fresnillo pega bien sabroso. Bueno, Fabio nació en el seno de un hogar cristiano evangélico. Su familia se conforma de papá, de mamá y de un hermano menor. Eran el prototipo de una familia cristiana evangélica conservadora. No iban a fiestas, no bebían, no escuchaban música del mundo, como le dicen, y su madre era de no maquillarse, de esas mujeres con faldas largas, velos en el templo y no atreverse nunca a usar pantalones. Desde los 5 años asistió junto con su familia a la misma iglesia. Y dice que durante los 13 años que duró en esa iglesia fueron de puro adoctrinamiento, porque asistían los sábados, los domingos, los martes y los jueves por las noches. A los 6 años, Fabio se dio cuenta que le gustaban los hombres. Cuando un pastor que visitaba la iglesia lo abrazó para despedirse, y en ese momento, al sentir el olor de él, sintió algo que le gustó. A partir de entonces comenzó lo que para él fue un infierno, una lucha entre agradar a Dios y el tratar de explicarse por qué sentía lo que sentía y no le gustaba. Oraba, ayunaba, iba a la iglesia y le pedía a Dios con todas sus fuerzas y con gran sinceridad que le quitara eso, pero nada sucedía. En apariencia, Fabio era el modelo de la juventud cristiana, y cuando le preguntaban por la novia, él respondía que estaba esperando a la idónea. Sin que nadie lo supiera, él buscó ayuda especializada donde le ayudaran a quitarle eso que él sentía. Hubo quien le prometió que si completaba los 14 pasos hacia la libertad, sería un hombre nuevo y completo. Pero cuando terminó la lección número 14, con gran impotencia, descubrió que no fue así. Cada vez se sentía más triste y frustrado. Lo invadían los sentimientos de culpa y estaba convencido de que algo él estaba haciendo mal. Su dolor era tan profundo, tan grande, que en su cabeza se empezaron a formar ideas suicidas. Pero gracias a Dios, nunca llegó ni siquiera a intentarlo
porque más era su miedo a morir que a atentar en contra de sí mismo. Cuando cumplió los 34 años, llegó al límite de sus fuerzas. No podía más. Y le confesó a sus padres que era homosexual y punto. No hay más discusión. Ellos, sus padres, trataron de persuadirlo, pero nada lograron. Fabio había salido del closet. Pese a todo esto, él siguió yendo a la iglesia, porque él estaba convencido que creía en Dios. Y le volvió una idea que en la infancia él ya había tenido, que quería ser pastor. Pero ahora con mayor fuerza, porque ahora sentía una gran compasión por aquellos que como él estaban sufriendo. En el 2015 conoció a quien sería su pareja, John, y rápidamente se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común. Ambos tenían 2 ojos, nariz y boca. Bueno, ambos se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común y se unieron a una iglesia metodista en Bogotá, Colombia. Y desde el comienzo, cuando llegaron a la iglesia como pareja homoparental, los hicieron sentir que eran bien vistos y bien aceptados. Allí se casaron y su esposo le ganó porque fue John quien fue ordenado como pastor. Y ahora parece que su vida tiene una realidad feliz. Esto que yo acabo de contarles es el resumen de una vida, de alguien que ha creído las mentiras del discurso progresista, donde dicen que si cambiamos los paradigmas y los fundamentos antiguos de la fe, es porque estamos avanzando. Pero yo no quiero ser dogmático y me pregunto, como se preguntaría la chaviza, neta, ¿esto es real? Y no porque yo no dude que exista o no, pero me parece todavía increíble que las personas acepten este tipo de situaciones. El pastor de estos 2 personajes dice literalmente: nuestra labor como teólogos es hacer una relectura de la Biblia según nuestro contexto para evitar malas interpretaciones. Porque según el pastor Quevedo, que es el que acabo de citar, dice: el mensaje fundamental de Jesús es el amor. Ahora Fabio y su marido John andan por la vida, asumiendo que son cristianos. Pero entonces cabe la pregunta para muchos de nosotros que somos conservadores: ¿lo son? ¿Son cristianos? Yo sé que esta pregunta que estoy planteando es dura e incómoda, sobre todo en este tiempo en donde todo molesta, en donde una simple duda puede causar incomodidad y puede causar molestias a los demás. Pero, porque dicen, ¿quién se cree usted para poner en duda algo así? ¿Por qué se asume usted como el que posee la verdad absoluta? Hermanos, yo no soy nadie, pero como persona y como estudioso de la Escritura, yo veo que a la luz de la Escritura, esto que yo les acabo de narrar no puede ser, no es bíblica, escritural y teológicamente posible. Ahora, yo utilicé la condición homosexual como un ejemplo de muchos extremos en donde el concepto de ser cristiano no es bien entendido, porque inclusive gente preparada como el pastor Quevedo no entienden qué es ser cristianos, porque el término cristiano hoy en día se utiliza de manera casi genérica, como cuando uno estornuda y dice salud, así, y muchos dicen yo soy cristiano. Hoy el término cristiano se utiliza con mucha facilidad
y ya no nos dice tanto como antiguamente, porque ahora resulta como un concepto muy ambiguo, inclusive hasta confuso. Y todo esto, hermanos, se debe y debemos agradecérselo a estas cegadas, relativas y tendenciosas interpretaciones, haciendo que la revelación de Dios cambie y ahora gire alrededor de nosotros y no alrededor del Creador. Por eso hoy en día nos encontramos, hermanos, con tantísimas personas, entre ellas figuras públicas y famosas, con vidas licenciosas, inmorales, frívolas, paganas, pero diciendo categóricamente, abriendo la bocota, que son cristianos. Al principio del cristianismo, al principio de lo que nosotros conocemos como la era cristiana, a los seguidores de Jesús no se les llamaba cristianos. No llevaban ese título, o mote, o apodo, o sobrenombre. Tenían muchos otros. Fue hasta que por primera vez en la provincia de Antioquía, según Hechos 11:26, que por primera ocasión, de manera peyorativa, burlona, se les llamó a los seguidores de Jesús que eran cristianos. Y lo hacían en alusión diciendo, ay sí, se creen mucho porque se parecen a su Cristo. Entonces, el término cristiano empezó como un insulto a los seguidores de Jesús. Pero fueron precisamente los seguidores de Jesús quienes dignificaron el mote, el sobrenombre o el apodo y lo elevaron, hermanos, al rango de un título de distinción. Sí, soy cristiano, ¿y qué? Y sí, me parezco a Cristo, ¿y qué? Porque el cristiano se distinguía, se diferenciaba, resaltaba sobre el resto de las personas. ¿En qué? En su pensamiento, en su conducta. Era un modelo de honorabilidad, de rectitud, de moralidad, de compasión. Solo que a fechas recientes se ha observado este fenómeno, hermanos, en donde gente sin ninguna de las cualidades que yo acabo de mencionar dice ser cristiano, y solo porque una comunidad de fe o un ministro dice que lo son. Es que usted es cristiano, es que yo me siento cristiano, es que cuando me predicaron me dijeron que yo podía ser cristiano, pero no es así, hermanos. Por eso, para seguir evitando esta confusión, porque ese es nuestro trabajo, en la batalla espiritual y cultural que hoy estamos enfrentando, yo quiero que a la luz de la Escritura descubramos mínimamente, lo mínimo de lo mínimo, 3 elementos que el apóstol Pablo nos enseña acerca de lo que significa ser un seguidor de Jesús o llamado cristiano. Y no, hermanos, no se trata de hacer una relectura de la Biblia para entenderlo. Lo que se necesita es una conexión espiritual con Dios a través de su Espíritu Santo para entender que ser cristiano no es solamente decir que lo soy, inclusive estando convencido, sino aquel, hermanos, que reúne al menos 3 de las evidencias que hoy vamos a describir. ¿Cuál es la primera de esas 3 evidencias que nos refieren que una persona es cristiana? Verso 17 nos dice que un cristiano es una nueva persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo está escribiendo por segunda ocasión a la iglesia de Corinto, aunque en realidad es como la tercera o la cuarta, porque al parecer hubo una carta intermedia entre la primera y segunda que nosotros conocemos, pero se perdió en el camino. Pero no importa, se ha preservado lo que Dios ha querido que sepamos y nos ayude a nuestro descubrimiento de la verdad y andar en ella. En esta segunda carta, Pablo les escribe muy contento, está muy feliz, porque al parecer sus primeras palabras de la carta anterior fueron tomadas a bien. Hubo muchas respuestas favorables, pero no faltó el que tuvo una mala actitud hacia las palabras del apóstol. Y por eso en esta ocasión escribe con la firme intención de defender su ministerio ante aquellos que lo descalifican. Pero también aprovechó para darles a ellos y a nosotros lo que hoy se conoce como una masterclass.
o una cátedra acerca de temas trascendentales, como por ejemplo la importancia de la carne y del cuerpo para Dios, la resurrección, versículo del 1 al 10 del capítulo 5, pero también, hermanos, para hablar acerca de nuestra responsabilidad ante los incrédulos, para que conozcan de Jesús y tomen, guiados por el Espíritu Santo, la decisión de creer en Él y se arrepientan para salvación y vida eterna. Versículo 11. Pablo es movido, dice ahí, que él es movido por el amor de Dios. Por eso le dice a los corintios que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso de que el amor de Cristo nos constriñe? Que el amor de Dios que Él ha depositado en nosotros a razón de nuestra salvación nos influye, nos mueve, nos impulsa, nos jala con la firme intención de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que no puede dejar de hacer lo que hace pese a las adversidades que está enfrentando, porque el amor de Dios lo constriñe, lo impulsa, lo jala, lo lleva hacia adelante. Prácticamente podríamos decir que el amor de Dios lo obliga a compartir de Jesús, pero no como algo que le pese, o como algo que le agobie, o como algo que lo haga sufrir, sino que lo lleva como una fuerza poderosa a hacer la voluntad de Dios. Esta semana yo escuchaba a alguien decir que muchas veces en su andar en Cristo es presa del desánimo y la pesadumbre, que a veces no quiere leer la Biblia, que a veces no quiere ir a la iglesia, que a veces no quiere diezmar, que a veces no quiere orar, que a veces no quiere hacer lo que Dios quiere y que le pesa. Así dijo, me pesa y me siento agobiado por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ese no es el espíritu de alguien que camina en la luz con Cristo. Porque aunque lo que hacemos, hermanos, para Dios, lo hacemos en el cuerpo, no debe estar descansando en nuestras fuerzas porque éstas se decaen, sino debe estar sostenida en el poderoso amor de Cristo, que dice Pablo, nos constriñe, nos impulsa a ir hacia adelante. Pues a raíz de esta convicción y experiencia, es que nosotros predicamos a Jesús y lo hacemos por amor. Y lo hacemos porque así nos place hacerlo y no bajo la pena del castigo o la vergüenza. Hay quienes dicen que hay quienes dicen que hay que obedecer a Dios para que no nos quite las bendiciones. No, hermanos, nosotros debemos obedecer a Dios simple y llanamente porque le amamos, porque brota del amor que ha depositado Dios en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces Pablo en este discurso marca el hito inicial en la vida de cualquier ser humano que lo convierte en cristiano o en seguidor de Jesús. Dice el verso 14, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Cómo iniciamos nosotros el camino en la vida cristiana? Cuando creemos que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿en qué sentido Pablo dice que Cristo murió por todos? Lo dice en el sentido o en el entendido de que la salvación de Jesús es de tal magnitud, de tal potencia, intensidad y calibre, que es capaz de rescatar a toda la humanidad por sí misma. Pero como ya lo he dicho en otras ocasiones, el universalismo y el arminianismo son falsas doctrinas acerca de la salvación. Jesús puede salvar a todos, su muerte alcanza para todos, pero cuando habla de todos, no se refiere a que todos se salvarán, sino a aquellos que crean que Él murió por ellos. Entonces, en ese sentido, hermanos, todo esto es preparatorio para que entendamos el tema de hoy. ¿Qué significa ser cristianos? Ser cristianos es mucho más que hacer una profesión u oración de fe. Intervienen muchos factores, porque la trascendencia del alma no puede dejarse a cualquier cosa. Y aquí voy a cometer una pequeña falta exegética. Dicen que cuando uno explica la Biblia, uno debe seguir un orden.
Por ejemplo, en este caso los versículos 9, 10, 11, 12, 13. Yo, en lugar de ocuparme del 15, que también nos da otra evidencia acerca de ser cristiano, me voy a saltar al 17 primero, para que entendamos un poquito más cómo se va dando el proceso de la salvación. En el verso 17 Pablo habla de un asunto relevante, trascendente, y que resulta ser el parteaguas que separa a un verdadero creyente de aquel que no lo es. Y Pablo habla de un tema que en teología se denomina regeneración, porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa esto? Que parece que algunos ignoran o quieren ignorar. Que cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo y se convierte a Cristo, no puede ser la misma que antes de saber de Él y conocerlo. Cuando alguien tiene un encuentro verdadero con Jesús, no con la información de Jesús, sino con la persona de Jesús, sus principios, sus valores, sus actitudes, sus intereses, sus pensamientos, sus convicciones, todas acorde a un mundo, cambian para adoptar las del reino de Dios. Hay un cambio que sucede en el interior de la persona, que no se lo puede explicar, que es como cuando le cae un 20 a alguien y dice, yo no había entendido, aunque ya había escuchado, aunque ya conocía, aunque alguna vez por ahí alguien lo había mencionado, hoy lo entiendo. Pero no solo lo entiendo en el término de la mente, sino lo entiendo porque me impulsa a actuar de manera diferente. Los arminianos, que es una corriente teológica, creen y enseñan que cuando uno se hace cristiano, uno debe poner de su parte para cambiar. Y se la pasan diciéndote, debes cambiar, debes cambiar, debes cambiar. E insisten que para cambiar debemos poner de nuestra parte y ser lo que Dios quiere que seamos. Luego entonces esa enorme responsabilidad cae en uno. Y por eso hay quienes se frustran porque piensan que no pueden cambiar. Pero es que su lucha está descansando en lo que ellos pueden hacer. Pero esa no es la regeneración de la que está hablando la Escritura. Para poder cambiar más, para hacer lo que realmente quiere Dios que seamos, debe ocurrir en nosotros una transformación interna, no sustentada en la fuerza o la voluntad de uno, sino en la regeneración que el Espíritu Santo obra en la vida de la persona. La palabra regeneración, que proviene de la palabra griega ktisis, significa el acto o la acción de volver a crear o formar a alguien, nacer nuevamente. Y es algo que sucede, hermanos, cuando auténticamente nos convertimos a Jesús. ¿Recuerdan ustedes que Jesús tuvo una conversación con un viejo llamado Nicodemo? Ahí a Nicodemo Jesús le revela diciendo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan, capítulo 3, verso 3. Esta declaración generó en el viejo dudas y preguntas. ¿Cómo es posible? Y Jesús le reitera la verdad en segunda ocasión. Versículo 6 de Juan 3 dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo me imagino en estos momentos la cara de Nicodemo y la que Jesús le interpreta y le precisa que no está hablando en términos humanos o carnales, sino espirituales. Y por tercera ocasión le dice: no te maravilles de lo que te dije, te es necesario nacer de nuevo. 3 veces, no 3 veces te engañé, como dice Paquita del barrio, sino 3 veces el Señor Jesús le dice a Nicodemo la importancia de ser nacido de nuevo, de ser regenerado para ser creyente en Él. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que si lo encontramos 3 veces, es algo relevante, importante, imprescindible. Pero así como Nicodemo,
Mucha gente no entiende qué es esto del nuevo nacimiento. Muchas veces están esperando así como otra cosa. Pero Jesús le explicó con una ilustración muy sencilla, utilizando el viento, diciendo, así como tú sientes el viento, pero no lo ves, pero sabes que existe, de la misma manera el nuevo nacimiento es algo que no podemos entender, pero que podemos vivirlo y sabemos cuándo ocurre y cuándo sucede. Y vemos sus efectos en nosotros. Lo vemos en nosotros, sus efectos, porque hay un cambio de adentro hacia afuera. La persona es transformada desde su interior, dotándolo de una nueva actitud hacia los asuntos de la fe. Lo que antes le parecía locura, hoy no le parece. Le nace la inquietud de leer su palabra, le nace la necesidad de buscar a Dios en oración y empieza en un andar de obediencia al Señor sin que nadie esté con el chicote del cambio obligándolo a hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios lo está transformando. Por eso, cuando alguien se convierte a Cristo de manera natural y verdadera, opera en esa persona un cambio. Y la persona empieza a dejar, a abandonar, a renunciar a formas e ideas en aras de caminar ahora en el sendero de Cristo. Por eso, digo que en el caso de Fabio y su pareja, que son homosexuales activos en el sentido de que son en la actualidad, no pueden ser cristianos, porque no se trata de tomar del cristianismo algo lo que me encanta y no pasar por el proceso de la regeneración. Hermanos, ser cristiano, dice Pablo, es ser una nueva persona. Y aquí lo dice también en esta parte, y me encanta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me la robaron. No me roben las cosas. Sí, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocimos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, una transformación. Hemos sido hechos nuevas personas. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La segunda cosa que nos enseña el pasaje en relación de ser cristiano es que un cristiano es alguien que ya no vive para sí. Versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí. Ahora sí, nos vamos al versículo 15. Una vez hechos nuevos, podemos entender que antes de nuestra conversión, nuestro destino pendía de un hilo. Alguien dijo por ahí, creo que fue Carlos Spurgeon, que nuestro destino se encontraba suspendido entre el cielo y el infierno. Pero Dios, en su infinito amor y bondad, pagó con su vida en la cruz el precio de nuestra alma por el pecado. De no haber sido así, la justicia de Dios se habría ejecutado sobre nosotros y nuestro destino sería junto con el diablo. Porque, ojo, nuestro mayor problema, hermanos, no es con el diablo. Nuestro mayor problema es con Dios. Y yo te les voy a explicar por qué. Él nos ha elegido inmerecidamente y por el puro placer de su voluntad nos ha elegido y pagó el precio por nuestra salvación. Por eso nos da la nueva vida en Cristo, versículo 15. En otras palabras, nos compró. Yo sé que vivimos tiempos modernos y no estamos familiarizados con la costumbre de la esclavitud. Sabemos de ella por la historia, que en otro tiempo había personas que eran vendidas y compradas, y que había personas que vendían y compraban personas. Esa es la esclavitud. En la mayoría de las veces, en la inmensa mayoría de las veces, los esclavos la pasaban muy mal, verdaderamente mal.
Pero no todas las historias de esclavitud son tristes y amargas. Parece ser que hubieron quienes ser esclavos les trajo mejorías a sus vidas. ¿Por qué? Porque caían en manos de buenos amos. En cierta forma, hermanos, eso es lo que Jesús hizo. Pagó un precio muy alto por nosotros y con eso le dio derecho sobre nosotros. Verso 15, para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo nos compró. Cristo pagó un precio por nosotros. Y ahora nuestra aparente libertad que algunos proclaman no lo es tal, porque ahora somos esclavos de Cristo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Quien no ha entendido el Evangelio supone que hacerse cristiano simplemente es aceptar la invitación a un lugar muy chido llamado cielo. ¿Y ya? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres no irte al infierno? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres que todos tus problemas se resuelvan? Acepta a Cristo y te entregamos tu boleto, tu pase mágico para entrar en el cielo. Bueno, ¿quién no diría sí a una invitación de esa naturaleza? Si a veces hasta las cachetadas, dicen algunos, si son gratis, las recibimos, pues cuanto más el asunto del cielo. Y entonces hay quienes aceptan esta invitación tan atrayente de acepta a Cristo y te vas al cielo, y entonces una vez hecho, pues ahora sí, como dicen por ahí coloquialmente, chino libre, cada quien haga lo que quiera. De ahí se agarran los detractores de la sola fe y la sola gracia para descalificarla. Y tienen cierta razón, porque hay quienes creen que por decir las palabras correctas en una oración de fe, para creer en Jesús, y ya la hicieron, y después continúan su vida como si nada, centradas en sí mismos, en sus planes y sus placeres. Pero como ya nos vamos dando cuenta, ser cristiano no es eso. Es desenfocar la atención de uno y enfocarnos en Jesús. Dice el verso 15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En nuestra última clase de sectas, que por cierto va a haber un refile, va a haber una clase extra, porque hoy mi hermana Ada me hizo favor de recordarme de un tema muy importante, de la Santa Muerte. Hay mucha gente que tiene culto a esta cosa y hay que tocarla. Bueno, en nuestra última clase de sectas, donde hablamos sobre nuevos movimientos religiosos, revisamos el perfil de aquellos que son susceptibles de afiliarse a estos nuevos movimientos y descubrimos que son personas que quieren ser parte de algo trascendental, sin que esto implique comprometer su libertad. Quieren una divinidad acorde a sus necesidades y gustos y que se ajuste a su línea de pensamiento. Antropocentrismo puro, que todo gire alrededor del hombre, incluso Dios. El caso de Fabio es emblemático, pues como en la mayoría de las personas homosexuales, quieren que Dios se sujete a sus deseos y pasiones, quieren las bendiciones del cielo, pero no quieren sacrificarse dejando de vivir para ellos mismos. Un cristiano verdadero es aquel que ya no vive más para sí, sino para Jesús, sino que dice, yo quiero lo que tú quieras, y lo que tú quieras y decidas para mí está muy bien. San Pablo lo diría mejor que yo cuando le escribe a las iglesias de Galacia y les dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pero vivimos en la era de los derechos. A raíz de la Revolución Francesa, trajeron esto que hoy conocemos como los derechos humanos. Y tal vez en esencia no es malo tener derechos.
El problema es que ya hemos convertido cualquier cosa en un derecho. Y a veces no distinguimos lo que es una libertad de lo que es un derecho. Pero generalmente un derecho conlleva una responsabilidad. Por eso los animales no tienen derechos. No pueden tener derechos porque los animales no son sujetos de moralidad y por lo tanto no tienen responsabilidad. Tienen otras cosas, pero no derechos. De la misma forma, hermanos, hoy que vivimos nosotros en los tiempos de los derechos, pugnamos por nuestros derechos, nuestra libertad, la capacidad de elegir y muchos más. Pero nos olvidamos, hermanos, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo por gracia y porque somos regenerados, perdemos todos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque nos compraron. Le costamos a Dios una cantidad enorme, y no de dinero, sino de algo mucho más valioso que el oro y la plata del mundo, la sangre preciosa de su Hijo, y venimos a ser sus esclavos. Entonces ya no más mis sueños, ya no más mis anhelos ni mis proyectos, sino lo que Dios quiera y tenga para mí. Pero qué difícil es eso para la mente natural, qué difícil es eso para la mente en pecado, qué feo es eso para la gente que no conoce a Cristo. Pero para el que conoce a Cristo, para el que verdaderamente se ha hecho convertido en la fe en Cristo, le representa un problema no tan trascendental, sino que trabaja todos los días porque el amor de Dios, ¿qué? Lo constriñe, lo impulsa, lo lleva hacia adelante. Y puede decir como Pablo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La tercera cosa, hermanos, que nos revela si somos cristianos, es que un cristiano es alguien que trabaja primordialmente para Dios. Versículo 18 dice: nos dio el ministerio de la reconciliación. Hace un rato les dije que nuestro mayor problema no es el diablo, porque la gente dice: ay, acepta a Cristo para que Dios te rescate del diablo. No, Jesús no muere en una cruz para liberarnos del diablo, sino para liberarnos de quién? De Dios. Dios es nuestro mayor problema. Es a Dios a quien nos enfrentamos por nuestro pecado. Es a Él al que le debemos. Él es el que tiene que cobrarse por nuestra afrenta, que es nuestro pecado. Es a Él al quien ofendemos. Y es Él el quien debe juzgarnos y pagarnos según nuestras obras. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho, la prerrogativa y el poder de destruir nuestras almas. Hace un rato en la clase del hermano hablábamos acerca de un escenario hipotético. Y yo les decía: ¿qué hubiera pasado si el hombre no peca? Pero específicamente si el hombre no come el fruto que la mujer le ofrece. Y atinadamente mi hermana Ana dijo: pues Dios le da chicharrón a la mujer. Y yo sé que algunos pueden decir: ¿cómo? Pero es cierto. O sea, si el hombre hubiera decidido no hacerle caso a su mujer, ¿cuál hubiera sido el destino de Eva? Pues Dios la aniquila y ya. Total, es una mujer que falló, que estaba en el lugar más perfecto de la creación del universo y se equivocó, pues desaparece. Para evitar un mal mayor, Dios lo hubiera hecho así. ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad, el poder y el derecho de hacerlo. Jesús, cuando habló a sus discípulos, les dijo que debían anunciar la verdad y la salvación, y que se iban a enfrentar a muchas adversidades, en terrenos hostiles, donde muchos se opondrían y donde su integridad y vida se verían amenazados. Pero que no tuvieran miedo, no tengan miedo de ellos, porque ellos lo único que pueden hacer es dañar el cuerpo. Es lo único que pueden hacer, es matarlos. Y les dice: tengan más bien
teman más bien, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Yo en mi infancia espiritual decía, pues al diablo, ¿verdad? Yo decía al diablo, pero no. Jesús se está refiriendo a Dios. Jesús se vuelve pecado en la cruz, porque Dios cargó sobre él todo el pecado. No fue el diablo, no fue el mundo, no fue la maldad, fue Dios quien cargó sobre Jesús todo el pecado de la humanidad. Sobre él se cobró la justicia, sobre él. Pero ¿quién fue la mano que lo ejecutó? Dios. Éramos maldición para Dios. En otras palabras, hermanos, sin Jesús, ¿qué somos para Dios? Somos sus enemigos. Romanos 5:10 dice. Pero Dios en su simplicidad, y otro día hablaremos de la simplicidad de Dios. Mi esposa dice que eso le causa como un poquito de conflicto a pensar que Dios es un ser simple. Pero Dios en su simplicidad no solo es un Dios santo y justo, sino que es un Dios amoroso y bueno, conocedor de que para usted y para mí es imposible que podamos salvarnos, que podamos pagar un precio tan alto por nuestras almas, y por lo tanto Él provee del pago sustituto. Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos cuando alguien, una de las dos partes que están en enemistad, hace algo a favor para que esas dos partes se amiguen y tengan paz? Se llama reconciliación. Y eso es precisamente lo que Pablo dice que sucede cuando nos convertimos a Cristo, verso 18. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La palabra griega, catalazo, que es de la que traducen reconciliación, nos debe transmitir la idea en el arreglo de una diferencia entre dos o varias partes con el fin de que haya paz entre ellas. En este caso, entre Dios y nosotros. Sin Cristo somos sus enemigos, pero ahora, hermanos, somos amigos de Dios. Pero eso no puede quedar únicamente en el plano personal de, bueno, yo ya me salvé y qué bueno, y que el mundo ruede. No, Dios quiere que eso vaya más allá. Y el Señor nos da un privilegio y una responsabilidad desde que ahora nos convirtamos en agentes de su salvación. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Trabajando activamente en el ministerio de la reconciliación. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchos cristianos, cuando se habla acerca de participar del ministerio de la reconciliación, experimentan un sentimiento de obligatoriedad y de desagrado porque empezamos a poner objeciones acerca de cómo nos veremos a los ojos de esta sociedad sin Cristo, nosotros hablando de nuestra fe. Y entonces nos resistimos, y nos resistimos, y nos resistimos. Pero nuevamente, hermanos, nosotros no debemos actuar por una obligatoriedad forzosa motivada por algo que no sea Dios, sino debemos nuevamente recordar que cuando el amor de Dios nos constriñe, nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Es el mismo amor que motiva a Pablo a no dejar de hacer lo que Dios le pide, el mismo que debe movernos a nosotros como una fuerza sobrenatural a participar en el ministerio de la reconciliación. Yo he escuchado a creyentes, entre comillas, decir que no evangelizan porque no tienen el don para hacerlo. Esa es una mentira del diablo. Claro, hay personas a quienes Dios les ha dado una habilidad extra para poder hacerlo extraordinariamente. Pero eso no significa que los demás tengamos una nula participación. Porque el creyente verdadero va a encontrar la manera, la forma, los caminos, en la creatividad divina de poder anunciar la fe en Jesús para salvación. Ahora,
Yo he hablado en otras ocasiones que no todos se salvarán. Y eso ya no es una cuestión ni suya ni mía, es una realidad de Dios. Pero los que sí se salvarán, ni usted ni yo los conocemos. Por eso debemos predicarle a todos, para que cuando los elegidos del Señor sepan que lo son, puedan tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Un auténtico creyente, hermanos, tiene como sello emblemático en su vida que participa entre la mediación entre Dios y las demás personas. Nosotros no evangelizamos para engordar nuestras iglesias o para acrecentar nuestra denominación, sino que trabajamos porque hay un pleito casado entre Dios y la humanidad a causa de su justicia y a causa de nuestro pecado. Dios nos ha dado la enorme y maravillosa tarea de trabajar en el ministerio de la reconciliación. Ser cristiano hoy en día se ha convertido en algo ambiguo, pues quienes lo representan no guardan en mucho lo que identificaba a los primeros cristianos de Jesús. Decía yo al principio, cuando empezó la era que conocemos como era cristiana, a los seguidores de Jesús no se les llamaba cristianos, les llamaron nazarenos, sectarios, los del camino, cristos. Pero fue hasta Antioquía, más o menos por ahí del año 50 y algo después de Cristo, cuando en la provincia de Antioquía se les llamó cristianos. Pero como lo dije al principio, lo hicieron en una forma de burla, en un mote, de una forma peyorativa. Pero fueron los cristianos, bueno, a quienes les daban el mote de cristianos, quienes dignificaron el apodo y lo hicieron a través de su conducta. Una conducta que guardaban irreprensible tanto en lo público como en lo privado, y eso los distinguía. Se comportaban, se guiaban y hablaban como su maestro Jesús. Hoy en día hay quienes creen que es un anacronismo tener los principios y los valores de Cristo, que debemos adaptarnos a los tiempos. Por eso el pastor Quevedo decía, es que debemos hacer una relectura de la Escritura. No tenemos que hacer una relectura de la Escritura, simplemente tenemos que ajustarnos a los principios que ya están. Esto, hermanos, ha creado confusión, ha traído perdición y ha traído degradación moral y espiritual. Las iglesias cristianas de Alemania hoy están en una crisis moral tremenda, porque en aras de no verse reducidas y achicadas en sus membresías, están por celebrar, no sé si en este año o principio del que era, un concilio en el que van a definir muchas cosas, y entre ellas, hermanos, todo lo que tiene que ver con la visión progresista en el que la humanidad está inmersa. Aceptar las bodas homoparentales, la ordenación de ministros transgéneros, apoyar la agenda pro aborto y la famosa agenda 2030. Ellos quieren adaptarse a los tiempos, olvidando que detrás de todo esto hay una mano malévola que busca perder las almas. No todo el que dice ser seguidor de Jesús lo es. El hecho de que digan cristianos no lo afirman. La semana que llegábamos a la clase de natación con nuestra hija, hice yo alusión a una persona y mi esposa dice, es que es cristiana. No, yo no sé. Que la señora traiga falda larga y las greñas largas y que diga que es cristiana, yo no meto las manos por el fuego. Ya no le voy a llamar cristiano a cualquiera. Sus obras los confirman o los delatan. Porque ahorita muchas pueden estar bailando, cantando en el templo y sirviendo, y sin embargo a lo largo de su semana robando, siendo fraudulentas, mintiendo, fallándole a su Maestro Jesús. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad.
Si nos asumimos como cristianos, si encontramos mínimamente estas 3 características, actuemos en consecuencia. El mundo está en la oscuridad y necesita de luz, la luz de Jesús. ¿Y qué creen? Nosotros somos los embajadores de la reconciliación, siendo cristianos. Vamos a ver para terminar. Señor Dios, te agradecemos en esta hora la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y poder leer y exponer tu palabra, la cual no está escrita, Señor, en una forma oculta o misteriosa que no podamos entender. Pero hoy en día, Señor, tú lo que buscas es que lo entendamos a través de la revelación que tu Espíritu Santo ha hecho a través de este instrumento. Sé que podrías haber elegido a alguien mejor, pero tú sabes el porqué y el para qué de las cosas. Pero permite, Señor, que estas verdades aniden en el corazón, en la mente y en la voluntad de los oyentes, de los presentes y de quienes lo verán de manera diferida. Bendícelo, Señor, con tu verdad y con tu luz, para que puedan afirmar su fe y su confianza en ti, pero al mismo tiempo, Señor, también para compartir y para llevar precisamente la verdad y la salvación a esas vidas y a esos corazones que tanto lo necesitan. Utiliza nuestras vidas, Señor. Guárdanos siempre, Señor, en un lugar muy especial de tu voluntad y permite que lo que hagamos en tu nombre sea fortificado. Bendito seas, Señor, y alabado seas por Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor